6. Dice, por el interior de una tubería de longitud 15 metros, y una conductividad de 52 vatios por metro Kelvin, circula agua a 90 grados centígrados, temperatura del agua, vamos a llamarla T alfa 1, 90 grados centígrados, con un coeficiente de convección interior de 120 vatios por Kelvin y metro cuadrado. H1, 120 vatios por metro cuadrado y Kelvin. Si se considera unos diámetros interior y exterior de 40 y 46 milímetros respectivamente, diámetros, que no nos pase como el otro día, que los confundí con el radio. Diámetro interior, 40 milímetros, diámetro exterior, 46 milímetros. Se pide determinar cuáles serán las pérdidas al exterior si se considera que la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados. Temperatura ambiente, pues vamos a llamarle T alfa 2. grados centígrados y un coeficiente de convección H2 de 15 vatios por metro cuadrado y Kelvin. Y la emisividad, hostia, con radiación aquí. Bueno, va. Y la emisividad de la superficie de la tubería es de 0,7. Pues bueno, pues meteremos radiación. Si se supone un salto de temperatura en el agua de 3 grados centígrados, determinar cuál es la velocidad con la que se mueve el fluido por el interior de la tubería. Salto térmico en el agua es aproximadamente 3 grados centígrados. Nos pide la velocidad con la que se mueve el fluido, es decir, apartado A, las pérdidas al exterior. Y en el apartado B nos piden la velocidad del fluido. Vale, no tenemos más datos, pues bueno, pues con esto nos apañaremos. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos una tubería. Donde tenemos un diámetro interior y un diámetro exterior. Tenemos aquí una temperatura T alfa 1 con un coeficiente de convección H1 y en el exterior una temperatura T alfa 2 con un coeficiente de convección H2. ¿Vale? Aquí no tenemos que despreciar la radiación. Por tanto, nuestro esquema eléctrico partiría de una temperatura de alfa 1, se transmitiría el calor por convección en el interior de la tubería hasta la cara interior de la tubería,
resistencia por convección 1. Luego, a través del material de la tubería por conducción, resistencia por conducción, vamos a llamarla R1 simplemente. Y luego, cuando llega a la cara exterior de la tubería, ese calor se transmite al ambiente de dos maneras, por convección y por radiación, de forma paralela. R por convección 2 y R por radiación. Normalmente nos dan dos temperaturas, una de la temperatura ambiente, que es donde se transmite el calor por convección, y otra temperatura que es de los alrededores de la tubería, que no es exactamente igual que esta, que es donde se transmite el calor por radiación. En este caso, por lo que veo, no nos dan la temperatura de los alrededores, por lo tanto, ambas llegan a T alfa 2. ¿Y el salto térmico que se elabora es dentro de la tubería, ¿vale? A lo largo de la tubería, ¿vale? Y luego lo veremos. Esa es la velocidad, ¿no? Sí, para el apartado B. Entonces, por aquí circula un calor, ¿vale? Un flujo de calor, una potencia calorífica. Nos están pidiendo las pérdidas, realmente nos están pidiendo la potencia. Lo que pasa es que esto es curioso porque la solución nos da una temperatura. Bueno, no sé, nosotros vamos a calcularlo y ya está. Vamos a calcular la Q y luego ya veremos si nuestros resultados coinciden o no coinciden. Vale, pues entonces nos acordamos de lo que vimos el otro día, ¿vale? Las resistencias térmicas por convección, ¿vale? Era, que no me acuerdo, resistencia térmica de convección, 1 partido por 2 pi L por R, en este caso la R será el radio interior, RI por H1, ¿vale? Resistencia térmica por convección 1, resistencia térmica por convección 2, 1 partido por 2 pi L R E por H2. Por conducción, R1, nos copiamos también, es logaritmo neperiano de RE entre RI partido por 2 pi L K. Y ahora vamos con la resistencia térmica por radiación, ¿vale? Que esa no la vimos, de hecho no está ni en los apuntes, ¿vale? Está solamente para las geometrías planas. Pero bueno, vamos a intentar deducirla. No está. ¿Vale? Nosotros partimos del cálculo de la potencia. La potencia es el flujo por el área, por el área. Y queremos una expresión de tipo incremento de T partido por
esa resistencia térmica que queremos calcular, ¿vale? Según la ley de Ohm. Entonces, según la ecuación de Stefan Boltzmann, la potencia eléctrica era el área por la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por la diferencia de temperaturas a la cuarta. T alfa 2 a la cuarta, en este caso, menos la temperatura en la superficie exterior de la tubería, que la vamos a llamar T2, a la cuarta. T2 a la cuarta. El flujo, por lo tanto, será Q punto partido por A. Lo podemos sustituir aquí y vamos a ver lo que nos sale. Vale, sería el área por la emisividad, por la constante de Stefan Boltzmann, por T alfa 2 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Vale, hemos igualado esto a esto. Por tanto, claro, aquí es que aquí el salto térmico, este alfa 2 menos T2, ¿y cómo calculamos la resistencia térmica si no tenemos T2? No tenemos ninguna temperatura más. Todas las podemos calcular, todas las resistencias menos esa. La potencia térmica tampoco la podemos calcular. Uy. Y no nos da ningún dato más de radiación. ¿Y cómo calculamos entonces la potencia? ¿Veis, no? Que nos falta algo, ¿no? ¿Y la T2 no la dan, no? No la dan. Este problema yo lo tengo hecho. Es el 6. Pues nada, vamos a hacerlo lo bruto, ya está. ¿Vale? Q punto, a esta la vamos a llamar Q punto 1. Y ya está, Q punto 2. Sale un poco raro el cálculo, pero bueno, es que si no. Vale, pues vamos a ir calculando las resistencias térmicas que podamos calcular. Y esta pues la dejaremos en función pues, de T2. Lo dejaremos todo en función de T2, que será nuestra única incógnita. Vale, entonces, 1 partido por 2pi por 15, radio interior son 20 milímetros, 0,02.
por H1, que son 12. 2 radio exterior, que son 23 milímetros, 0,023 por H2, que es 15. Calculamos esas resistencias térmicas. 0,083, ¿algún decimal más? No. Vale. Grado centígrado partido vatio. 2 por pi por 15 por 3 por 15 inversa 0,0308 grado centígrado partido por vatio. Y está, pues, logaritmo neperiano de 23 entre 20 entre 2 pi por 15 por 52. Logaritmo neperiano de 23 entre 20 entre 2 entre pi entre 15 entre 52. 2,852 por 10 a la menos 5 grado centígrado partido por vatio. Vale. ¿Y por qué no ponen milímetros? Porque da igual. Es un cociente. Podrías poner los diámetros también. El cociente es el mismo. Vale, pues yo sé que si aplico aquí la primera ley de Kirchhoff, Q punto es Q punto 1 más Q punto 2. T2 está aquí. Vamos a ver qué es Q punto. Pues Q punto, aplicando la ley de Ohm, será el salto térmico que hay desde T2 hasta T alfa 1, al revés, desde T alfa 1 hasta T2, partido por la resistencia térmica, que será, voy copiando, T alfa 1 menos T2 partido por R, resistencia por convección interior, más R1. Y esto es igual a Q punto 1. Q punto 1 es, aplicando la ley de Ohm en esta resistencia, T alfa 2, al revés, T2 menos T alfa 2, T2 menos T alfa 2, partido por resistencia por convección 2, más Q punto 2. Y Q punto 2 es esto de ahí. Y ahí es donde viene el jaleo, porque la temperatura está elevada a la cuarta. Y además esto lo he puesto al revés. Menos, más, menos, más. Vale, es T2 menos T alfa 2. El área, la cara exterior, bueno, de momento lo voy a poner así. Q punto 2 es el área por la emisividad, por la constante de Stefan-Boltzmann, por T2 a la cuarta menos T alfa 2 a la cuarta. Y ahí la única incógnita es T2. Y se tiene que hacer sin problema. Sí, vamos, yo no se me ocurre otra forma. O sea, que no es que es un fallo, sino que está... Sí, está pensado para hacerlo así. Es un poco con mala idea. Bueno, pues vamos a ir sustituyendo todas las cosas. El área aquí es el área de la superficie emisora, es decir, la cara exterior de la tubería. 2 pi o pi por D por diámetro exterior por L. ¿Vale? Esto de aquí, ese área es pi por el diámetro exterior por L.
¿Vale? Si yo sustituyo, T alfa 1 es 90 grados centígrados, menos T2, cuidado, yo lo iba a cagar. Esto ya me impone que las temperaturas tienen que estar en las unidades que tengo que poner aquí, y estas unidades me las impone la constante de Stefan-Boltzmann, que nosotros trabajamos con el número de la constante en Kelvin. Es decir, que esto ya tiene que estar en Kelvin. 90 no. O sea, cuando hay radiación, en Kelvin. Todo en Kelvin, todas las temperaturas en Kelvin. Aunque realmente... Esto es... No, sí, Kelvin. No hay más tutía. Entonces, T alfa 1 es 90 más 273, pues es 363, menos T2, partido por resistencia a convección 1 más R1, esto más 0,083, pues se queda 2,3. Ay, coño, lo he hecho mal. 0,083 más 2,852 por 10 a la menos 5, 0,083, porque esto es muy pequeño. 0,083 es igual a T2 menos T alfa 2. T alfa 2 es 283 Kelvin, partido por resistencia y convección 2, 0,0308, más pi por el diámetro exterior, que son 46 milímetros, 0,046. La constante de Stefan-Boltzmann era 5,67 por 10 a la menos 8. ¿Puede ser? ¿Lo tenéis por ahí, el número? Al principio del tema 1, que lo usamos, algún problemilla. 5,67 por 10 a la menos 8. Vale. 5,67 por 10 a la menos 8 por T2 a la cuarta menos T alfa 2, que es 283 a la cuarta. Bueno, despejar esto es un sin Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a multiplicarlo todo por 0,083 y así me quito estos denominadores y tendríamos 363 por 0,083, 30,13 menos 0,083 T2 es igual a 0,083 entre 0,0308, eso da 2,69 T2, 2,695, vamos a ponerlo con decimal más, T2 menos 283 entre 0,0308 por 0,083, 762,63, 762,63, más, pues toda esta historia, pi por 0,046 por 5,67 por 10 a la menos 8, 8,19 por 10 a la menos 9 T2 a la cuarta menos, pues esto lo multiplicamos por 283 a la cuarta. A ver, 8,19 por 10 a la menos 9 por 283 a la cuarta. Eso da 52,53. 52,53. Pues ahora vamos a ordenarlo todo, vamos a pasarlo todo a este lado y me queda 8,19 por 10 a la menos 9 T2 a la cuarta. Vale, esto ya lo tenemos. Los T2, 2,695 más 0,083. Vale, esto lo pasamos a este lado. 0,083 da 2,778.
778 T2. Vale, tenemos este y ahora los términos independientes. Menos 762,63, menos 52,53, menos 30,13. Pues menos 845,29 igual a 0. 304,25. Vale. T2, 304,25 Kelvin. Es decir, menos 273, 4,25 menos 273, sale 31,25 grados centígrados. Vale, esa es T2. A partir de ahí ya podemos calcular todo. Lo malo es que si el examen no la resuelve el programa. A iterar. Vale, ponéis aquí, vais iterando y ya está. No hay más. No hay otro remedio. Me he dejado una cosa. Esta L no está. Mierda. Por 15. Hala. Entonces, a ver, los que están implicados son estos dos. ¿Vale? Este y este. 8,19 por 10 a la menos 9 por 15 da 1,23 a la menos 7 y 52,53 por 15 da 787,95. Entonces, pues esto es 1,23 por 10 a la menos 7, T2 a la cuarta. Los T2 se quedan igual y el término independiente menos 762,63 menos 787,95 menos 30,13 menos 1580,71. Por tanto, esto, secretario. 299,99. Vale, Kelvin. ¿Y si no has calculado la función? No, sí, pero es que la verdad es que cuando tienes esto es imposible resolver. No te fa, si no metes cosas esos. ¿Cómo? Que si hay, por ejemplo, en exponentes creo que sí que siempre lo hace, pero si hay senos y cosas así, la incógnita está dentro del seno. Pone pegas ya. Sí, claro. Sí, depende de lo que sea, te dice. Sí. Es decir, esto da unos 27 grados. ¿Vale? 27 grados centígrados. Vale, 27,01. Vale, ese es el apartado A. A partir de aquí ya podemos calcular la Q, que realmente era lo que nos pedían, las pérdidas. Vale, con cualquiera de las dos expresiones, pues yo creo que está mejor.
¿vale? Q punto este alfa 1 menos T2, este alfa 1 era 90 menos 27 grados partido por es 0,083. 0,083. ...759,04... ...759,04 vatios. Vale, ese es el apartado A. Y ahora vamos con la velocidad del fluido, ¿vale? Lo que ocurre ahí dentro, ¿vale? A lo largo de esos 15 metros. Apartado A, apartado B, vamos a tirar por aquí. Ese calor, ¿vale? Esa potencia, es la que genera el fluido al circular a lo largo de la tubería, y vimos que ese calor era, en el tema 1, caudal másico por el calor específico a presión constante por el salto térmico del fluido, en este caso del agua. Vale, acabamos de calcular la potencia, vamos a calcular ahora el caudal másico, y con el caudal másico calcularemos la velocidad del fluido. Se supone que esto lo tenemos que saber, que es del agua es 1. ¿Es 1? El calor específico del agua, sí. A ver. Es 1, no sé qué. Creo, ¿eh? O no, no, 1 es la densidad, muy bien. El 4,18. Los datos. 4180, muy bien. 4186, exactamente. El calor específico a presión constante del agua es 4186 julios partido por Kelvin, no, por kilo, y grado centígrado. Por otro lado, la densidad del agua es 1, eso sí. Vamos a poner los datos. 1 kilo por decímetro cúbico. Bueno, pues a partir de aquí calculamos el caudal másico. El caudal másico es la potencia, 759. Pero esa potencia yo no la entiendo, porque esa no es la resistencia a sub, si no sabemos la resistencia de... o ya has calculado la resistencia de la radiación, no hace falta. Yo para calcular la Q simplemente aplico la ley de Ohm entre estos dos puntos. Lo puedes calcular así, o bien calcular Q.1 y Q.2 y sumarlas. Estamos con esa expresión la que queramos. ¿Vale? Por tanto, el caudal másico 759,04 partido por 4186 y partido por 3. Entre 4186 entre 3 a 0,0604. Kilos por segundo. Y ahora con la densidad del agua y el volumen, nosotros podemos calcular la velocidad del agua. La velocidad la queremos en metros por segundo. Tenemos el caudal
másico en kilos por segundo. Nos sobran los kilos y tenemos que poner ahí metros por algún sitio. Por tanto, si aquí dividimos por la densidad que está en kilos, vamos a pasarlo a kilos metro cúbico y multiplicamos por la sección en metros cuadrados, tendremos las unidades que queremos. ¿Vale? Kilo se va con kilos, los segundos pasan abajo, metro cuadrado entre metro cúbico es 1 partido por metro y pasa arriba. ¿Vale? Y es así como calculamos la velocidad del fluido. Por tanto, cosas que tenemos que hacer por aquí es primero calcular la densidad en kilos partido metro cúbico. Un metro son 10 decímetros. Por tanto, un kilo no, un metro son 10 decímetros, un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. Es decir, que la densidad es 1000 kilos metro cúbico. ¿Vale? En un metro cúbico de agua tenemos 1000 kilos. ¿Vale? Eso por un lado, y luego la sección que atraviesa el agua el área sería pi r cuadrado, diámetro interior partido por 2 al cuadrado. El radio interior son 20 milímetros, 0,02 al cuadrado. Pi por 0,02 al cuadrado da 1,257 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y ya con todo esto podemos calcular la velocidad. La velocidad del fluido es el caudal másico, 0,0604 kilos por segundo, entre la densidad 1000 kilos partido metro cúbico por el área, que es 1,257 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Pues esto lo multiplicamos por 1000, hacemos la inversa y multiplicamos por 0,0604. Da 0,0481 metros por segundo. Vale. Bueno. Y a ver, podemos plantear otro. Vamos a plantear el 8.
porro, ¿verdad? Que nos dice lo siguiente. La tubería de longitud L, que se muestra en la figura, transporta agua a una temperatura constante de 80 grados centígrados con un coeficiente de convección de 150 vatios partido por metro cuadrado de Kelvin. Pues esa temperatura la voy a llamar T alfa 1, ...80 grados centígrados, H alfa 1, 150 vatios partido metro cuadrado y Kelvin. Para poder mantener dicha temperatura, la tubería cuenta con una resistencia eléctrica en la parte interior y un aislamiento perimetral en la parte exterior. Sabiendo que la temperatura exterior es de menos 5 grados centígrados y que el coeficiente de convección externo es de 20 vatios por Kelvin y metro cuadrado, si desea conocer, T alfa 2 es menos 5 grados centígrados y H alfa 2 es 20 vatios partido metro cuadrado y Kelvin, las temperaturas en las dos caras de la tubería, T1 y T2, ahora la dibujaré, y B, temperatura en el interior de la resistencia. Vamos a llamarla T0. Es decir, tenemos una tubería por la que circula agua y dentro de esta tubería han instalado una resistencia eléctrica que genera calor para mantener la temperatura. Nos pide las temperaturas aquí, T1 y aquí, T2. Además tenemos un aislante en la cara exterior de la tubería para retener el calor. Datos, nos dan los radios, el radio de la resistencia, estos radios los confundiremos con las resistencias eléctricas, vamos a ponerlos en minúsculo. Radio de la resistencia eléctrica, R1, 6 milímetros, vamos a ponerle RR mejor. Radio de la tubería, 13 milímetros, es el radio interior de la tubería, Y el radio del aislante, pues el espesor de la tubería es de 1 milímetro, radio interior, no sé cómo ponerlo, espesor de 1 milímetro, radio interior del aislante, 14 milímetros, lógicamente, si el espesor es 1. Y el espesor del aislante son 6 milímetros. Las conductividades. Conductividad de la resistencia. 15 vatios por metro y Kelvin. Conductividad de la tubería, 237 vatios por metro y Kelvin.
y conductividad del aislante 0,03 vatios metro en Kelvin. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí tenemos generación interna. ¿Vale? De aquí está saliendo un calor que genera la resistencia hacia afuera. Entonces, vamos a utilizar la expresión de la distribución de calor, ¿vale? Con generación interna, y luego ya desde aquí hasta afuera ya no hay generación interna, pero se transmite la misma cantidad de calor, ¿vale? Por tanto, por un lado vamos a hacer la resistencia y por otro lado vamos a hacer el resto, ¿vale? Entonces, sin contar la resistencia, el circuito eléctrico que tendríamos sería el siguiente: T1, resistencia por convección 1, resistencia por conducción, vamos a llamarla R1, resistencia, esta RT, vamos a llamarla resistencia del aislante por conducción, resistencia por convección 2 en el exterior. Y llegamos a T alfa 2. Vale, luego T1, aquí tenemos T2, aquí no partimos de T1, partimos de T alfa 1, ¿vale? T alfa 1, T2, tubería, aislante, vale, ahora llegamos a T2, vale. ¿Alfa 1 es el centro de la resistencia? No, T alfa 1 es la temperatura del agua que está por aquí. ¿Vale? Y por aquí circula una potencia eléctrica Q punto. ¿Pero si sabes la potencia de la resistencia A ver, las resistencias sí que las podemos calcular, las resistencias térmicas. No digo la resistencia. Claro, es que ahora vamos a plantear otra ecuación con generación interna, solamente para la resistencia, hasta T1. ¿Vale? Entonces, con generación interna, eso que lo vimos en los apuntes, con generación interna y conductividad térmica constante. Pues Q punto, y la generación interna tampoco me la dan. Muy bien, estupendo. A ver. Resistencia térmica y un aislamiento perimetral en la parte exterior. Vamos a copiarlo y luego ya veremos. Vale, en la resistencia interna tenemos que la distribución de temperaturas depende de R y es T1 es en R1, sí, T1 más generación interna de calor, que no lo sabemos, partido por 4KR por R1 al cuadrado menos R al cuadrado. Y la potencia
en función de R, porque se va generando, es una cantidad volumétrica, es pi por R cuadrado por L por Q punto generada. Vale, pues entonces, con esto tenemos que calcular Q punto. Con Q punto calcularemos la generación interna de calor. Con la generación interna de calor ya podremos calcular la temperatura en el centro de la resistencia. Y ahora veremos cómo calculamos T1. ¿Vale? T2 sí que lo vamos a calcular con esto también. Vale, bueno, es que no nos da tiempo. Vale, lo terminaremos el próximo día, pero el planteamiento es este. ¿Vale? Desde el fluido hasta el exterior no tenemos generación interna, pero la cantidad de calor es la que ha generado la resistencia interna. Entonces con esto sí que podemos calcular Q punto, porque las resistencias térmicas las podemos calcular. T alfa 1 y T alfa 2 son conocidos. Con Q punto podemos calcular T2, luego nos venimos aquí. Q punto lo sabemos, podemos calcular la generación interna y con la generación interna veremos cómo podemos calcular T1 y la temperatura en el centro. ¿Esas? Estas fórmulas son de los apuntes, ¿vale? Cuando tenemos generación de calor. Esto lo vimos en el tema anterior, todos los casos, cuando tenemos generación interna, cuando no teníamos. Claro, con las condiciones de contorno. ¿Vale?